Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Wendy y como pueden ver, ya estoy activa desde muy temprano. Desde que las temperaturas han bajado un poco, he dejado de lado el balcón de casa. Quiero hacer una limpieza rápida aquí afuera para dejar limpios los cubos de basura. Más adelante organizaremos el sótano para llevar allá las sillas y las mesitas hasta el próximo verano. He sacado las bolsas de basura de los cubos y por supuesto las he tirado. Con un spray desengrasante, el que tengo en este momento, voy a rociar por dentro y también en la tapa. Y con un poco de papel, limpio el interior y todo el cubo muy bien. Cuando están muy sucios, en lugar de papel, paso un paño con un poco de agua caliente que voy secando poco a poco. Al final, coloco bolsas nuevas y todo como nuevo. Este trabajo lo hago mayormente una vez al mes, obviamente, si están muy sucios mucho antes. Barreré el suelo con una escoba para quitar la suciedad más gruesa. Después paso la aspiradora. Dejaré el balcón lo más limpio que puedo. Entonces pasaré el trapeador. Estoy preparando agua y amoníaco para limpiar las ventanas del salón y la ventana de la cocina. Me gusta tenerlas limpias. Una casa con las ventanas limpias ayuda a dar ese toque de higiene adicional. Hacía un tiempo que no las limpiaba a fondo. Últimamente solo estaba limpiando las manijas y si había alguna que otra huella o salpicadura. Pero ahora ya basta. Hay que limpiarlas bien. Siempre empiezo mojando con un paño, cuidando los rincones y donde se acumula más la suciedad. Después seco con otro paño limpio. Terminando aquí, cerraré todo porque hace frío. Aquí en la cocina ya tengo bastante adelantado. La vajilla limpia está organizada y también dejé la encimera y el fregadero despejados. Quiero cambiar el papel que pongo en este compartimiento que ya no aguanta más. El escurridor no está muy sucio, pero lo lavo con agua y un poco de jabón para platos.
Ahora quiero limpiar debajo del fregadero. Teniendo poco espacio para los electrodomésticos, también uso este lugar para poner ollas que no caben en otro lado. Y como quiero tenerlas al alcance de la mano, porque son las que utilizo con más frecuencia, decidí desde el primer momento en que entré en esta casa que este era su lugar, no el de la basura o los detergentes como es habitual en la mayoría de los casos, o de las casas. Hablando de basura, en este cubo es donde ponemos los residuos orgánicos. Y visto que está limpio, solo voy a poner una bolsa nueva. Saqué todo. Limpiaré el suelo debajo de la cocina. No quiero que pase tanto tiempo como la última vez sin limpiar. Quiero pedirte, si no es mucho para ti, que si no es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te suscribas al canal. Chicos, el 70% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Te agradezco de antemano si eres una de estas personas y te suscribes ahora mismo. Y agradezco de corazón a todos los suscriptores, también de parte de mi hermana. Muy rápidamente, también aquí con agua y amoníaco, limpio el exterior del radiador. Aún no están encendidos, así que es el mejor momento para limpiarlos. Un consejo, si los radiadores están encendidos y necesitas limpiarlos, apágalos si puedes o bájalos al mínimo, ya que en primer lugar puede ser difícil y peligroso tocarlos y corremos el riesgo de quemaduras. Y en segundo lugar, porque algunos detergentes utilizados para la limpieza pueden no comportarse bien si se exponen a altas temperaturas. Chicos, el resto de mi casa está bastante ordenada. Los cojines del sofá están bien mientras no se siente nadie. Las camas están hechas. En el baño está todo en orden. La cocina ya la han visto. Limpio las sillas y la mesa del comedor, que siempre me gusta tenerlas en perfecto estado. También en la mesita del café y sobre el aparador quito lo que sería una capita de polvo. Solo queda barrer muy bien la alfombra. Y por supuesto, el suelo de toda la casa.
Ya sabía que me faltaba algo. Les muestro esta mini compra en Supermercados Aldi, principalmente con algunas cosas para el desayuno y otras también. Con esto me despido. Espero haberles hecho un poco de compañía o motivarlos al menos un poquito. Déjenme un like si les ha gustado y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. Chao.